su más querido servidor, Alberto Martínez Márquez, editor y la persona que corre la página de Letras Salvajes, que es revista y también editorial. Y en la noche de hoy tenemos una actividad muy especial. Se titula Ante la mirada del Quetzal. Es un conversatorio sobre el libro Salmo a la saliva de John Doe, de la poeta puertorriqueña Rosa Vanessa Otero, a 60 años de la publicación del Canto de la Locura de Francisco Matos Paoli. Y le acompaña Carlos Roberto Gómez Veras, editor de la editorial Isla Negra. Y en estos momentos les voy a dejar entonces con Carlos Roberto y con Rosa Vanessa. Adelante, queridos amigos. Esta es su noche. Gracias, Alberto. Gracias a los amigos y las amigas que nos premian con su visita. Buenas noches, Rosa Vanessa, poeta. Gracias por estar aquí. No te escucho. Ahora sí. Gracias por la invitación, también a Alberto, y por la edición del libro, que es lo más importante. Excelente. Debo iniciar dando las gracias a Alberto y a Letras Salvajes por proveernos este espacio para que podamos reunirnos. Que podíamos reunirnos sin tener este espacio, pero no es igual si está Alberto y si está Letras Salvajes. Y entonces debo utilizar unos minutos para hablar un poco del contexto de los amigos, porque a través de Letras Salvajes vamos a llegar a otros espacios y a otro público. Isla Negra es una editorial que se fundó en Puerto Rico hace 30 años. Este es su aniversario número 30. Y yo he sido el editor y el director durante estos años. Isla Negra ha publicado una enorme cantidad de libros, o muy pocos libros, según usted lo vea, en estos 30 años. Y siempre hemos privilegiado de alguna manera la poesía, hasta el punto que tenemos dos colecciones de poesía. Una dedicada a los primeros libros de poesía, que lleva un nombre de otro maestro, que también fue tu maestro, José Emilio González, el maestro José Emilio González, un homenaje a él. Y también tiene una segunda colección que es para autores que ya han publicado una primera vez y entran a Isla Negra, que se llama Filo de Juego, que es un homenaje a la famosa revista de los años 80 de Filo de Juego. Y entonces Isla Negra durante estos años ha privilegiado la poesía porque entendemos que es inmensamente necesaria, sobre todo la buena poesía, y por eso estamos Rosa Vanessa y yo, y estoy inaugurando su presencia en Isla Negra. Hace muchos años que nos conocemos, Rosa Vanessa y yo. Nos conocemos como poetas y como editores y correctores. Ella ha trabajado muchos años en la editorial de la Universidad de Puerto Rico, que yo siempre digo que es nuestra punta de lanza, es el proyecto editorial que lleva el ritmo del país, y las otras editoriales, sean privadas o sean públicas, deben siempre estar pendientes de lo que la editorial hace. De hecho, mi primer gran maestro de edición fue Abascal, el famoso Abascal, y el editor español, que fue también, trabajó contigo, tú estuviste ahí. Sí, Así fue que mi jefe. muchos años tú has trabajado como editora, pero siempre has hecho poesía. Eres una poeta que no ha dejado de producir, aunque no siempre has publicado todo lo que has escrito, ¿verdad? Háblanos un poquito de ese proceso de mantenerte escribiendo pese a todo y no publicarlo todo pese a todo también. Bueno, en primer lugar, gracias a las personas que están con nosotros en este momento. Esa es una pregunta justa con lo que es mi trayectoria, porque ese ha sido el nudo que yo he tenido que ir soltando desde que comencé. Yo tuve el privilegio de que mi primer libro nació
justo al poco tiempo de haber sido creado. Y ese es En el fondo del caño, que es mi primer libro que sale en el 1997. Ok. Hubo cosas que coincidieron para que ese libro saliera cuando yo tenía 26 años, más o menos. Bien. Pero ese fue el único de mis libros que salió casi en el mismo momento que yo lo redacté, ¿entiendes? Salió Todos los demás. Actualmente redactaste y publicaste. Sí, porque lo envié a un certamen, ganó Ok. en el certamen y al ganar en aquel concurso que fue en Mayagüez, en el recinto universitario de Mayagüez, coincidió que el presidente del jurado, Rafael Colón Olivieri, conocía a José Ramón de la Torre, que en ese momento estaba dirigiendo la editorial. Yo me acuerdo. Sí, yo llevaba como un año nada más en la editorial, puede ser que hasta menos, cuando José Ramón de la Torre llega allí y él se entera por este otro profesor de que una empleada suya, y así mismo fue como José Ramón me lo contó, por cierto, falleció Claro, hace poco, recientemente. pues un gran Eh, director de la editorial. Muy bueno. Pues él me llama a la oficina y me dice, oiga, me dijeron esto. Y yo, sí. ¿Usted quiere que publique su libro en Aquí y Ahora, que es una colección que yo voy a comenzar? Pues imagínate, yo tan joven, Claro. pues yo le dije que sí. Entonces el libro, que originalmente se iba a publicar con la imprenta de Mayagüez, yo no sé qué arreglo hicieron, porque en realidad yo ni me enteré, pero terminó publicándose, imagínate, con la Universidad de Puerto Rico, mi primer libro. Entonces eso pues fue un golpe, yo siempre lo he visto como un golpe de suerte, lo que llaman la suerte del novato, no sé qué. Y ya después de ahí todo se me hizo mucho más difícil de conseguir. Los otros 2 volúmenes ganan premio del Ateneo en 2 ediciones consecutivas. Excelente. Déjeme decirle a los amigos que nos están viendo que estamos hablando del Ateneo puertorriqueño, que sin duda alguna es una de las instituciones más antiguas y de mayor prestigio cultural en este país, y los certámenes del Ateneo han sido ganados por figuras muy importantes. Sí, sí, sí. Entonces en el 2000 y en el 2002, esas son La Vocal en Cinta y Encarnaciones, ganan el premio del Ateneo. Pero ¿qué pasa? Que ese es un premio que no publica. Y entonces, pues para los escritores, el no publicar es como, pues no existir. Te puedes disfrutar el premio en metálico. Yo me disfrutaba mucho mis premios porque, bueno, yo no vengo de una familia adinerada, por lo tanto, mi juventud fue la de cualquier otra joven puertorriqueña que tiene que ir a la universidad, la de Puerto Rico, por cierto, Claro. a empezar de cero. Y entonces, ahí caigo en un silencio tremendo, como tú dices, sin dejar de escribir. Claro. Porque ya yo estaba trabajando como editora en la Universidad de Puerto Rico y tengo que decir que la experiencia en la editorial de la Universidad de Puerto Rico, según me ha dado grandes satisfacciones, y yo no sería editora sin haber llegado allí, y donde he conocido gente que ha sido importante en mi vida. Del mismo modo, para la cuestión de mi ser de poeta, pues me restó mucho. Me restó en el sentido de que es un lugar, por lo menos en aquel tiempo, era un lugar muy exigente. Yo era muy joven, ¿sabes? Yo para todo el mundo, yo era demasiado joven como para estar llamándome poeta, tal. Yo era muy tímida, ahora no se me nota, pero para estas cosas siempre he sido muy tímida. Yo no, te pregunto, ¿cuándo yo me acerqué a ti? Yo Nunca. sabía que tú eras editor de Isla Negra. Nunca. Entrabas y salías de la editorial y yo nunca te dije, yo quiero. Después de tantos años, vamos a hacer algo. Exactamente. Ha sido, o sea, esa ética yo la desarrollé allí y la he mantenido. Entonces, por eso nunca he aprovechado mi trabajo en una editorial como esa para seguir sacando cosas con cuanto editor llegue allí a hacer algo con la editorial, ¿entiendes? Déjame hacer un pequeño paréntesis que es bien importante, paréntesis histórico literario, que es que la generación del 80, de la cual tú eres parte, de esa generación del 80, es una de esas características es esa. Que fíjate la cantidad de escritores que todavía de esa generación nunca han publicado un libro. Sí, es curiosísimo y como conjunto es difícil pensar en esa generación. Yo misma, yo me considero fronteriza, si quieres, entre el 80 y el 90, pues claro,
Yo me imagino que soy una figura de transición, no sé, porque Generaciones ya se ha debatido y demás, pero a veces es muy útil para uno poder sí, encontrar sí, almas gemelas y para poder identificar procesos editoriales y de lecturas que si no los ubicamos dentro de unos periodos no es fácil verlo. Ahora, claro. háblame entonces, ¿cuándo vinieron a publicarse tus próximos libros? Oh, pues mira, eso es toda una novela. Ok, Eso es pues toda, eso es todo, una novela corta porque me interesa llegar al de hoy, pero esto que seguro. estoy haciendo es muy importante para entender por qué este libro viene ahora. Pues yo me convertí en una escritora fantasma hasta que en el 2011, después de estar casada, después de ser madre de 4 niños, de haber pasado esa etapa intensa, Wow. que es trabajar profesionalmente y tener esa función, pues el ser un fantasma literario empezó a molestarme. Yo por algún tiempo viví cómoda con esa realidad, pero entonces en el 2011 me decidí a escribir Tu Modo y Death. Es un libro que yo escribí de noche, cuando ya todo el mundo estaba dormido y nadie me estaba pidiendo nada. Lo escribí de noche, lo escribí a prisa, bien escrito, pero a prisa, en el sentido de que no son unos poemas que yo tenía guardados ahí por años, sino que yo miré todo lo que yo tenía, le di una patada a todo lo que yo tenía. Yo no quiero presentar algo de lo que yo tengo aquí, yo quiero escribir una cosa ahora. Y me forcé a mí misma a producir algo ya con el beneficio de los años Claro. y de ese silencio. Y ganó el Premio Nacional del ICB. Wow. Ahí es que yo retomo a nivel de publicaciones, mis cosas. También me activé en la parte de la redacción de reseñas, que es algo que yo disfruto, que me gusta mucho y que hago con cierta timidez también, porque conmigo pasa otra cosa. Yo no tengo un doctorado en literatura, ¿ves? Y mi preparación principal no es en humanidades, sino en comunicaciones, ¿ves? Yo estudié periodismo. Y quieras que no, mis acercamientos, mis lecturas son bien distintas a las de la gente que se dedica duramente a la crítica literaria y a la teoría literaria, ¿ves? Entonces, ya son 2 libros publicados y 2 libros con premios. Otros premiados y sin publicar. O sea, siempre ha habido algún tipo de reconocimiento. No es que uno escribe para los premios, nadie me imagino que escribe para ganarse un premio. Sí, sí. Uno, cuando vienen premios, y hay diferentes tipos de premios, ¿verdad? No tiene que ser un formal. Una reseña de alguien que uno admira es un premio. Un prólogo de un maestro de uno es un premio. Que asignen tu libro, por ejemplo, para estudiantes es otro premio. Entonces, esos reconocimientos pues estimulan a uno seguir diciendo, bueno, pues por lo menos lo que estoy haciendo tiene lectores. Sí, esos otros premios son los que me han dado más trabajo de conseguir. O sea, yo creo que cuando uno gana, muchos de los otros premios que son los institucionales, de algún modo genera, no sé, es como una navaja de doble filo. Claro. En Puerto Rico se recela mucho de los premios institucionales, depende de quién se los gane, valen, ¿entiendes? Entonces, pues me he ganado unos cuantos, pero está esa gran contradicción, esa gran paradoja de que no soy la poeta más publicada de Puerto Rico ni cercanamente, no soy la más reseñada ni cercanamente, no estoy en la mayoría de las antologías ni me mencionan, no existo, y eso es una realidad y la digo con humildad, no la digo con coraje, ¿eh? La digo como un hecho. Traten de buscar mi nombre por ahí, lo van a encontrar en la antología que hizo doña Mercedes López Baral. Eso es un premio para mí. Claro. Porque Mercedes hizo eso porque algo vio. Claro. Yo era su estudiante cuando ella escogió un poema mío y lo colocó en ese libro. No se lo pedí. Ahí está también Juan Manuel González, que era joven también como yo en ese momento, y ella lo incluyó. Yo con esa inclusión estoy feliz y suple por las también estás en El Límite Volcado. No.
No estás en No, el yo no llegué a encantado. tiempo para eso. No, en la antología de Carlos Nieves Mieles, perdón que interrumpa. En la de Edgardo, exactamente, La de Edgardo Nieves Mieles. Ella va a estar en el Límite Volcado 2. Ah, eso yo no lo sabía, me estoy enterando ahora. Es una primicia. Lo que pasa es que ese señor Ah, que está hablando, que no quiere salir, él y yo estamos preparando ok, ya ok. el Límite Volcado 2. Muy bien. Ah, pues gracias, gracias. Ya empiezo a aparecer por ahí, ves, en algunas. Que una cosa que a mí personalmente y a Alberto, que yo creo que es una de las personas que más sabe de poesía en el Caribe Sí, y de Puerto Rico sin duda alguna, y también me ha dicho que le haya asombrado, es la cantera de escritores relacionados al 80 que ahora todavía empiezan a publicar sus primeros libros. sí. Algo pasó en el 80 que un poco podemos empezar a identificarlo con la experiencia tuya. Entonces, vamos a seguir más adelante, porque quiero llegar al libro acá. Entonces, este libro tiene también su historia. No es un libro que tú escribiste hoy y se publica hoy. No. O sea, que a ti en cierta medida te ha perseguido o tú has cultivado sin quererlo o queriendo. O Las algún dos cosas. Sí, yo pienso que es un poco uno ahí atrae y después uno también Se lamenta. lamenta. Sí. Pero también celebra porque te da un espacio, te da una madurez. Y como tú muy bien dijiste, cuando escribiste ese libro, te da un proceso para decantar, para limpiar. ¿Eh? Entonces, este libro que estamos inaugurando hoy, quiero decir al público que ya justo está en la página de Isla Negra. Está disponible para la venta, para que los primeros ejemplares se puedan vender en la página de Isla Negra. Y como editor tengo que decir algo más. Los primeros 50 ejemplares van a salir con una dedicatoria especial de Rosa Vanessa, porque aunque se va a comprar por la página de Isla Negra, se los vamos a llevar con el nombre y van a viajar con una dedicatoria muy especial a las personas, a los primeros 50 ejemplares. Ahora, este texto, este libro, el Salmo a la saliva de John Doe, tiene unas palabras tuyas preliminares que son bien importantes porque en cierta medida establecen un contexto del texto. Háblanos un poquito de ese contexto del texto que está ahí en esa palabra que se llama al enorme quetzal de la nada. Sí, este libro tiene la particularidad de que su origen está en una reseña. Es decir, está en un texto en prosa que yo publiqué en el 2016 en el periódico Diálogo y que luego me lo pidieron para republicarlo, me parece que en 80 grados. Es importante, el periódico Diálogo era el famoso periódico de la universidad. De la universidad, sí, sí. Muy bien, sí. Yo siempre me mantuve una relación con Diálogo, a veces más cercana, a veces más lejana. En ese tiempo había vuelto a la redacción de reseñas. Era una época en la que yo me sentía muy oprimida por la situación del país y me puse a leer Canto de la Locura para escapar. Sí, de Francisco Matos Paoli, buscando algo. Yo no sé lo que yo estaba buscando, pero yo acudí a Canto de la Locura a buscar algo. Como ha acudido mucha gente de nosotros, de esta generación y de otra, porque Canto esto a la Locura es una piedra de toque. Sí. Es un objeto mágico que despierta muchas lecturas y despierta también muchas críticas, pero también despierta muchos deseos de hacer poesía. Porque es un libro esto alucinante, luminoso, del que tú vas a hablarnos un poquito ahora. Sí, no, y algo que es útil entender. Yo trabajo sola, encerrada y en silencio porque soy editora. Entonces, eso es lo más cercano, quitando el asunto de la libertad, ¿verdad? Claro. Eso es lo más cercano a estar en una celda, sea una celda monacal, como pueda ser una celda carcelaria. Pero necesito, porque recuerda que tenemos el público de letras, el exquisito público de Letras Salvajes, que es un público internacional. Ponme un texto bien breve a Matos Paoli, su libro, su encierro, en 2 o 3 minutos. Muy bien. Francisco Matos Paoli, uno de los principales poetas del siglo XX en Puerto Rico,
era un poeta nacionalista que forma parte de esa generación de puertorriqueños que enfrentaron la situación colonial de Puerto Rico, y él en un momento de su vida padece cárcel por defender estos ideales. Había dado unos discursos y tal, él estaba en el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos, y Canto de la Locura recoge la experiencia de quiebre mental de él, producto del confinamiento, pero dentro de ese quiebre mental hay una explosión metafórica bastante surrealista desde mi punto de vista, Y a en veces donde hay una, también, perdón. y a veces mística. Ah, no, eso es otra cosa también. Claro, Exactamente. Ahí Ese es está un el punto, ese es un punto, sismo, es una ese es un cosa. punto muy importante. Estamos ante un ser humano sincrético en todo, porque a nivel religioso se le puede considerar católico, como se le puede considerar espiritista, masón, era todo a la vez, todo a la vez. Yo no sé si la cuestión, ¿verdad?, de su contextura psicológica era lo que le permitía poder ser todo a la misma vez. Entonces esto es lo que a mí me fascina del libro y es lo que me fascina de él, que es una figura paradójica, compleja, y que crea una belleza desbordante, ¿sabes? Y el Entonces, libro es desbordante y es un libro que cuando tú lo lees no vuelves a ser la misma persona. no. Tú dices, yo no sé qué hacer. Pero es liberador porque, Ajá. por lo menos para mí lo fue, porque la libertad que Puerto Rico no ha conseguido, la poesía la consiguió. No estoy diciendo con esto que Puerto Rico es libre hoy. Estoy diciendo que tenemos un gran poeta que liberó el lenguaje poético Gracias. hasta del ideal político. Hermosísimo eso. Es tal el grado de libertad creativa de Don Paco que la poesía no está al servicio ya del ideal. Entonces, eso para mí es importante porque ahora vamos a la generación del 80. Nosotros, pienso yo, y estoy generalizando, por supuesto, siempre hemos tenido problemas con estos compromisos entre la palabra y la ideología y la política. Creo yo que la mayoría de los ochentosos no queremos tener la palabra sujeta a los ideales. Entonces, interesante porque no es que esta persona no forma parte de esos movimientos, sino que cuando se pone a escribir, el quetzal, el enorme quetzal de la nada, despliega sus alas por completo. Eso es lo que a mí me interesa de él. Entonces, tú escribes un trabajo sobre ese libro, un comentario, y esa tú entiendes que es la génesis del libro de poesía que vamos a... No solamente lo entiendo, sino que es así, porque lo que sucede es que después que yo escribí lo que yo llamé al principio una glosa al poemario de Don Paco, a mí se me quedaron en la mente muchas imágenes que me venían inadvertidamente y yo pensaba, oh, esto como que me está pidiendo un tratamiento poético, esto me está pidiendo que escriba unos poemas. Entonces tímidamente redacté los primeros, ya yo ni me acuerdo cuáles fueron, era algo muy pequeño, era más bien como una tirada de estrofas que se iban de corrido, pero con el tiempo pensé, puedo hacer un libro completo sobre esto. O sea, no fue premeditado, sino que la obsesión me llevó entonces a darle forma. Pero este libro, cuando tú sentiste que lo habías terminado, no es un libro de ahora mismo. No. Pero como editora que soy, obviamente, cuando se me dio la oportunidad de publicarlo con Isla Negra, pues me senté a mirarlo de nuevo y coloqué cosas allí que no estaban. Tenías ese libro, yo te dije, oh, yo quisiera verlo y lo leí. ¿Qué te parece este poema? Una cosa interesante que el libro, los poemas no tienen títulos. El título es el primer verso, podría interpretarse que es el título.
este es uno de los poemas que más me gusta a mí del libro, que a mí me gusta el libro también porque tú eres una exquisita poeta y hay un diálogo con el libro de Don Paco, pero hay un diálogo que para mí es más importante, que es con la poesía. Hay un diálogo con la poesía. Plural y transido, mi loco garabatea su salida mientras yo entro en su celda sin comprender cómo abrir silencios almendrados. Sea más rudo que romper desde su centro la nula opacidad de una camándula. ¿Cuánto costará el presidiario cruzar los dedos? ¿Cuánto la muerte ofrezca por su prole un trébol de 4 pétalos? Hermoso. Entonces, ahora háblame del libro, cómo está construido el texto. No hay títulos, me parece bien interesante. Es un libro relativamente breve. Cuéntanos un poco sobre la construcción, cómo está montado este texto. El texto se hilvana a partir principalmente de ciertas oraciones que están dentro de Autobiografía Espiritual, que es un escrito que Don Paco hace sobre su forma de escribir. Es un ensayo. Ese ensayo, si lo quieren leer, está en Raíz y Ala, que es la edición que hizo la editorial de la Universidad de Puerto Rico de la obra de Don Paco. Entonces, en ese ensayo, él, como buen poeta, cuando escribe prosa, la prosa parece poesía. Claro. De lo bien escrita que está. Y entonces, pues yo saqué de ahí algunos de los pensamientos que más a mí me provocaban, y con esos pensamientos es que voy desarrollando esas tiradas de versos en las que, claro, hay mucha intertextualidad. Claro. Reconozco que eso puede ser un reto para los lectores, pero yo quería hacerlo porque es un experimento y no quiero adelantar mucho, ¿verdad?, de cuáles son esos pensamientos que están allí, pero sí son comentarios poéticos míos a líneas que me impresionan de cómo él se veía a sí mismo dentro de la poesía, por qué él escribía de la manera que escribía, qué significó para él la locura, ese estado mental, ¿verdad? Y cómo él se posicionó también y los problemas que le trajo a él en cuanto a la política, el asunto político, su forma de escribir poesía. ¿Ves? Claro. Porque no hay que olvidar que el otro gran poeta, Juan Antonio Corretger, escribía una poesía comunicativa de gran calado también, pero ciertamente comunicativa. Entonces, Francisco Matos Paoli pues es un poco más enigmático, más hermético. Lo que pasa es que tampoco es que todo lo suyo sea indescifrable. Claro. ¿Ves? Pero me parece que me gustaría volver sobre la construcción. Son poemas breves, son poemas sin títulos, y es un libro con pocos poemas. Sí. Creo que no llegamos a 25 poemas. Claro, porque no puedo estar en 80 páginas. Ese síntesis está en el poema, pero también está en el libro. Háblame sobre el valor de la síntesis para ti, como que la manejas también. Cuéntame de eso. Yo aprendí eso de un artículo que yo leí de Octavio Paz que a mí me fascinó, que salió un poquito después de él morir. Y creo que fue prácticamente lo último que él escribió en prensa. Él decía, un novelista tarda 4, 5, 6 páginas, 10 páginas en describir una habitación. Claro, se refería al realismo, ¿verdad? Que era así. Claro. Un poeta resuelve todo eso en una línea. Cuando yo leí eso, que estaba bastante joven, a mí se me quedó. Este señor tiene razón. Este señor tiene razón. Y ahí fue que yo decidí que a lo que me quería dedicar dentro de la literatura era la poesía. Y hasta que yo no dome este potro, yo no me voy a meter en otro género porque decía, no, me tengo que concentrar aquí. Esto es lo que me gusta, es donde yo pienso que tengo posibilidades y por ahí seguí. Entonces la síntesis, claro, en un trabajo como ese que está
como comentando a nivel poético otro escrito, yo no puedo tener a la gente 80 por 80 páginas ahí leyéndome, ¿no? Entonces, en realidad los poemas de Salmo, el núcleo de Salmo, viene a ser un poema largo, un solo poema largo. Yo lo dividí por motivo editorial. Yo lo divido por motivo editorial, porque si no, entonces hubieras tenido tú como editor un libro de 20 páginas. Claro, pero esos entonces, son secretos que uno no debería contar. Pero es bueno porque tenemos también espectadores jóvenes que están empezando a escribir y a montar textos. Sí. Porque yo siempre he dicho que una cosa es escribir, otra cosa es crear Claro. un libro. Sí. Entonces me parece bien interesante, perdóname, que se me van las cosas. Sí, sí, sí. No quiero decirte, después tú las organizas como creas. Que me hables un poco sobre el subtítulo, porque el libro se llama Salmo a la saliva de John Doe, pero el subtítulo es Homenaje a Canto de la Locura de Francisco Matos Paoli en sus 60 años de publicación. O sea que es un texto también celebratorio de una publicación anterior. Oye, pues claro, porque como si mis materiales yo los estoy sacando de el arranque sale de un hecho literario, yo tengo que dar crédito a eso. Yo no estoy imitando Canto de la Locura, no creo que nadie en este país ni en otro pueda siquiera hacer algo medianamente parecido a aquello, pero hay que reconocerlo. Y además me parece bien importante que la presente generación sepa que tenemos ese gran poeta allí, ¿sabes? Me parece bien importante porque es un libro tuyo, pero es un libro donde tú rindes homenaje a un poeta vital y necesario, no solamente en Puerto Rico, a nivel latinoamericano. Y al tú poner este subtítulo, estás diciéndole ahí a ese lector más joven, no te detengas en mí. Fue Matos Paoli, quién es Canto de la Locura, porque hay que celebrar los 60 años después. No solamente eso, sino que Puerto Rico está en una situación que se parece muchísimo, muchísimo a aquella, en el sentido de que hoy día, con todas las cosas que han pasado con motivo de la quiebra económica, las inequidades, todo lo que estamos viendo, esta generación tiene una respuesta que dar, y me incluyo, tiene una respuesta que dar a esa realidad. ¿Ves? Yo no sé si es la misma, ¿no? Cada generación tiene que ¿verdad? Llegar a sus conclusiones, pero tengo la certeza de que Francisco Matos Paoli fue un patriota, ¿ves? Y hay que ir ahí. Entonces, yo no me puedo conformar si yo sé que a mí me inspiró aquel texto. Yo no me puedo conformar con publicar el mío y que la gente piense, Rosa Vanessa Otero. No, no, no. Vayan a lo otro. Vayan a Canto de la Locura, miren hacia allá, a ver qué encuentran. No sé, es una cuestión. A la fuente. Es una cuestión de reconocer los ancestros. No sé cómo explicártelo. Claro, Creo que me entienden. claro. Es un acto Sí. primero de, como toda literatura, es un acto de belleza, pero también es un acto de honestidad. Sí, Y de compromiso histórico y también de pertinencia histórica con lo que tú estás diciendo ahora, como y el contexto que Puerto Rico vive, todo lo que supuestamente se había quedado atrás, que ya no es la colonia, pues está aquí y está peor, está como el dinosaurio. Sí. Es el dinosaurio de nosotros. ¿verdad? Entonces hay una cosa Estamos también. dormidos, despertamos, el dinosaurio está ahí, está más grande. Mira, y si queremos meter un poquito de polémica, al tema, no toda la poesía que escribamos hoy en el contexto en el que estamos tiene que ser expresamente cruda acerca de esas situaciones sociales que estamos viviendo. La poesía de Don Paco no es menos revolucionaria que un poema al estilo de Ernesto Cardenal, por ejemplo. Claro. ¿Entiendes por dónde voy? Sí. Esa explosión metafórica que alguna vez se puede haber visto como evasión
o como hermetismo, ahí puede haber mucha más revolución que en textos demasiado planos y directos sobre los asuntos sociales. Ahí te dejo ese, ese pensamiento. Yo creo que en ese sentido el libro va por una línea distinta de la mayoría de cosas que se están escribiendo. Yo, gracias a este libro, he podido ver y presenciar la otra faceta tuya, porque ya conocía la faceta de editora, correctora, conocía la faceta de moderadora. Háblame un poquito, no puedo irme si me hablas de la poesía. Ay, a la poesía. Ahora, Pues, hablando de la poesía, porque como muy bien dijo Alberto, que está por ahí, que ahorita seguro vuelve, aquí está Letra Salvaje, está Isla Negra, pero sí. está a la poesía. Hablar un poco de a la poesía, porque yo creo que también es a la poesía es un reflejo de tu generosidad, pero también de tu rigurosidad, porque yo he estado varias veces en ese programa de radio y no es un lugar donde uno va por ir, uno va a trabajar, hay placer. A trabajar, sí. Uno trabaja Sí, sí. porque uno tiene que aprovechar el tiempo. Y Sí. tú cuando yo llego allí y yo sé cuando todo el mundo llega, tú estás preparada, más que preparada. Y eres una gran lectora y lees y declamas, vamos a ponerlo así. Ujú. Extraordinario que una vez te pregunté, me dijiste que tengo también experiencia en el teatro. Habla un poquito sobre a la poesía, por favor. Pues ese es mi bebé. ¿Qué es? ¿Qué es? Para el que no sepa. A la poesía es un programa de radio dedicado exclusivamente al género poético en Puerto Rico. Se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, que es el lugar en donde yo hice mis primeros pasos, di mis primeros pasos en periodismo. Y bueno, pues allí entrevistamos a los poetas puertorriqueños. Ya hemos empezado a abrir también hacia otros países poco a poco. Y sobre todo experimentamos con los textos. Tratamos de leer los textos de una manera lo más cercana al habla. Y como decía Carlos, por la cuestión del adiestramiento actoral, aunque no seguí en ese camino porque no podía estar en tantos caminos a la vez, pues tengo el adiestramiento y lo aprovecho y pues trato de aplicar lo que aprendí en las clases de actuación, en la lectura de poesía. Yo llevaba años deseando hacer eso. Todavía creo que la vida me permitirá hacer uno que otro performance. No sé cuándo será, pero espero tener ese Podría gusto. permitir algo, claro. Tengo un inédito que requiere performance, El performance. pero mientras tanto me entretengo con a la poesía, con los textos de otras personas. Para mí es una gran satisfacción. ¿Cuántos programas has hecho hasta ahora? Pues mira, son 12 programas por temporada, ya vamos por 3 años, multipliquen, hagan la multiplicación, ya más de 100. Excelente. Sí. Entonces, ya has ido un poco más allá de la poesía puertorriqueña, has explorado la caribeña y yo te he puesto en contacto con unos poetas españoles también. Sí, ya han venido unos cuantos y en cuanto a la poesía puertorriqueña estoy teniendo más alcance también con la diáspora, con los poetas puertorriqueños que están por allá, tanto de generaciones, digamos, históricas de la diáspora, como la nueva ola migratoria, que está súper interesante ese fenómeno. Hay muchos poetas, qué sé yo, en los 30, los 40 años, que están por allá. Casi todos son profesores universitarios en universidades de Estados Unidos. Que aquí tú me tienes que corregir, por favor, pero yo no creo que hay muchos programas, ni siquiera en la radio pública, porque Radio Universidad es una radio pública en ese sentido, es la Universidad de Puerto Rico, una radio cultural, no es comercial, y por eso encontraste ese espacio ahí, pero aún así no hay muchos programas dedicados enteramente a la poesía. No. Y esa fue, yo creo que esa fue la piedra de toque. Cuando yo me planteé,
porque fue por una convocatoria que lanzó Radio Universidad, que Radio Universidad poquísimas veces en mi recuerdo ha hecho eso. De hecho, ese es el único momento que yo recuerdo que hayan abierto una convocatoria así. Cuando yo me planteé redactar la propuesta, claro, la pregunta era, ¿lo hago de literatura o lo hago de poesía? Me dejé llevar por mi instinto y por mi sentido luchador de la vida. Dije, yo quiero irme por lo difícil. Lo difícil es comprobar que en este país se puede mantener un programa de radio con este tema y que no me van a faltar invitados e invitadas y que no me va a faltar público. Oye, no me han faltado personas para venir. No me ha faltado público, todo lo contrario. O sea, el programa tiene una audiencia, la página de Facebook tiene sus seguidores. Estamos llegando a 1000, tienen que, por favor, completemos los 1000, que yo no sé qué pasa, ya estoy ahí. Estás en Facebook y podemos completar ahí los 1000. Exactamente, por favor, vamos a completar los 1000. Un elemento más a lo que tú dijiste, ¿verdad? Que hayas podido tener suficientes programas, colaboradores y público. Sí. Pero también quiero añadir, tú no tienes que añadirlo, pero lo voy a hacer yo, manteniendo la calidad. Porque alguien puede decir lo que pasa es que todo el mundo escribe poesía y todo el mundo es poeta. No, claro. Pero eso no es lo que pasa en la poesía. No es que viene todo el mundo. Hay siempre ahí hay un programa de criterios. Claro, y eso no significa que los que han ido son los únicos que tienen que ir, no. Eso significa que yo puedo decir que yo he escuchado, no todos, pero la mayoría de esos programas de una forma los he oído. Siempre hay una calidad, hay unos criterios, hay unos parámetros diversos, porque hay diferentes poesías. La poesía no solamente es la misma, pero hay un deseo tuyo de mantener eso muy elevado y las conversaciones son así también. Sí, quiero aprovechar ahora que dices eso para aclarar algo. Exactamente, esto es como el mismo proceso de edición de un libro. No todas las personas que se acercan, pues van a tener la entrevista, pero muchas personas que han llegado al programa, yo no las conocía de nada antes. Me escribieron a través del Messenger de Facebook, consiguieron la dirección, entonces me enviaron sus cosas, las leí y llegaron al programa. Muy bien. Una cosa que yo tengo clara, como yo estudié periodismo, es que yo quiero mantener el sentido de apertura del periodismo. Aquí no llegan mis amigos o mis amigas, algunas amigas y algunos amigos han venido, ¿verdad que sí? Pero no llegan porque son mis amigos ni mis amigas. La mayoría de la gente que ha venido, yo no la conocía. Porque yo llegué antes de ser tu editor. Exactamente, también. O sea, si a mis manos llega algo que a mí me parece que aguanta una entrevista, que aguanta una lectura, va a entrar al programa. A lo mejor no inmediatamente porque depende de lo que uno ya tenga, ¿verdad? En la lista, pero ciertamente quiero que tengan eso claro. Y otra cosa, yo no llevo necesariamente el tipo de escritor y de escritora que a mí me gusta leer. Son dos cosas distintas, porque entonces sería muy aburrido. Te digo, si yo voy a llevar aquí solamente lo que a mí me parece, qué sé yo, que a mí me gusta como lectora, pues entonces el programa es un selfie. Claro. Y yo no quiero tener un selfie allí. Ya es bastante con que están escuchando mi voz y siempre es inevitable que se hagan una idea de quién es uno, en lo que uno piensa, los gustos. Pues como yo neutralizo un poco eso, pues trayendo gente que a mí a veces hasta me vuelan la cabeza. O sea, yo he llevado gente que digo, hija, ¿qué es esto? Y hasta me asusto. Ahora quiero volver a ti. Que volver a ti es volver a la poesía, a la edición, al tiempo, a la generosidad y sobre todo a la lectora que eres cuidadosa. Fíjate que iniciamos hablando sobre cómo tú has mantenido un oficio silenciosamente pero constante. Como digo silenciosamente porque tú no has tenido la oportunidad o no has decidido o no te lo han dado, lo que sea, no todo lo que tú has escrito se ha convertido en libro. Entonces, yo creo que tú estás ahora en una etapa en que has decidido que sí, que vas
a empezar a darle vida a esos proyectos que tú has tenido guardados ahí, posiblemente algunos ya completos, otros por terminar, pero que van a adquirir un carácter de libro y se van a convertir en tu autoría. Así que la escritora siempre ha estado, ahora tú decidiste reclamar un espacio para la autora. Y la autora implica esto que estamos haciendo, sentarnos, hablar, promocionar tu libro de una forma u otra. Vendrá presentaciones, vendrán firmas de libros, entrevistas, ir a programas que te invitarán, así como tú invitas a escritores, te invitan allá, ir a certámenes y demás. Entonces, esto es una suma que a mí me parece fascinante, ese Rosa Vanessa que tú eres, que es esa suma de esas cosas, que por el momento me imagino que dijiste, ya es suficiente con ser editora, madre, esposa, pero entonces dijiste, y ahora soy madre de la poesía también. Entonces, o sea, lo que tú tratas de decirte es que tú estás convocando siempre muchas cosas alrededor de ti. Sí, sí, a la Y vez. ahora dime cómo tú vas a bregar con todo eso, cómo tú has planificado, cómo tú has planificado tu vida de autora para estos próximos tiempos, para que esos hijos tuyos que están ahí tengan vida. O sea, no es que tú tienes que ponerte una cuota, pero tú me dijiste, Carlos, yo ahora voy a empezar a publicar estos libros, a darle vida. Háblanos Planificación. de ese proyecto. Mira, ay, es una pregunta tan difícil porque Yo sé, por eso te lo digo. yo vengo de un proceso complicadísimo, ¿sabes? A Claro. mí me dio cáncer de seno este año, pasé por una mastectomía y bueno, pues la vida me ha cambiado mucho. Yo no tengo la energía que tenía hace 2 años. La pandemia ya de por sí me había debilitado. Y bueno, pues no es que yo esté planificando mucho, sino que tengo un propósito. Muy bien. Y como ahora tengo el propósito claro, cosa que no tenía hace 10 o 15 años, o tenía otro propósito, porque vamos, o sea, yo no quiero aquí que se haga la narrativa esta de la mujer oprimida, ama de casa, madre de niños, que su vida familiar es menos que la vida intelectual. Yo no lo vivo así, o sea, para mí el tiempo que yo he dedicado a mis hijos es, o sea, invaluable. Y si algún día yo tengo que escoger entre los libritos y mis hijos, voy a escoger a mis hijos. Como debe ser. Y a mí que nadie me llame por eso, oprimida o yo no sé lo que me quieran llamar, y digan lo que quieran. Pero vamos, el tener delante una enfermedad como esa debilita en un punto, pero libera en otro punto, porque se pierden los miedos, sobre todo los miedos al tiempo y a la falta de tiempo. Yo tengo que descansar más que antes. Yo no puedo ahora hacer muchas cosas así de corrido por largas horas. Tengo que detenerme, tengo que descansar, tengo que apaciguarme. Y he aceptado eso como la etapa en la que estoy ahora. Planificar, tener el propósito más bien. Hay un propósito, más que un plan. Sí, y atender las cosas de una manera responsable mientras surgen. Definitivamente tengo muchas cosas a la vez. A veces me levanto pensando, debo detenerme con el programa de radio, pero pues la pandemia fue una etapa muy difícil en la que yo tuve esa pregunta también en mi interior y yo decidí que en los momentos difíciles, si uno se quita, se queda trunca la obra que está haciendo, y yo entendí que del mismo modo que yo durante la pandemia tenía mis crisis, los demás las tenían y no era el momento para dejar de hacer el programa solamente porque fuera difícil. Para que me entiendan, ¿verdad? Las personas que no conocen cómo ha sido esto, yo tuve que aprender a editar audio por primera vez en mi vida, sin maestro, sin maestra, para que esos programas pudieran salir. Tuve que aprender, como muchos de ustedes, a hacer las famosas videoconferencias como esta que estamos haciendo ahora. Yo jamás había hecho eso.
La primera vez que lo hice fue por cuenta de las clases de mis hijos. Y Claro. fíjate cómo eso me llevó a poderlo hacer para el programa. Todo se fue concatenando. Y esa fue una decisión muy fuerte, muy dura, ¿sabes? Hacer ese programa todo ese año. La emisora tardó en regresar a los estudios y entonces cuando me toca regresar me sale la enfermedad del cáncer. ¿Y qué hacía ahí? Ya, eso eran palabras mayores. Tengo que agradecer a Iván Collazo, que fue la persona que me sustituyó. Sacó Sí. una temporada completa. Este es un Exacto. trabajo no remunerado, señores, ni el mío ni el de él. Se hace por amor a Puerto Rico, a la Lo cultura, a la hizo con una poesía. altura y un cuidado muy, muy. Pues Iván se comprometió y cumplió con esa temporada. Él no sabía que iba a ser una temporada entera, yo tampoco. Pero bueno, así fue que se dio la cosa porque estos procesos tardan. Y el mío no ha tardado tanto como el de otras mujeres, porque hay mujeres que pasan por radioterapia, por quimioterapia. Yo me libré de eso, gracias a Dios. Pero estás aquí, estamos estrenando un libro nuevo, Ujú. estamos haciendo una promoción que es muy especial para ti, para mí, y yo quiero que ahora que Alberto se sume, mi broqui, mi hermano, regrese de donde esté, que esté, puede ser que esté en el patio, Ay, mira con lo que Estoy aquí, está. he estado todo el que tiempo aquí. está dándole un cariño, pues lo siento, Emma, necesito que Alberto regrese. Alberto, ¿qué te ha parecido este conversatorio? Porque, por ejemplo, le hemos dado a Rosa Vanessa la nueva de que ella está incluida dentro del Límite Volcados 2, que todavía no sabemos si se va a llamar así, pero tenemos ya un grupo de escritores que van, el 80. ¿Qué te parece, Alberto, todo esto? Me parece magnífico. Interesante porque Rosa Vanessa tiene una trayectoria muy interesante en la poesía. Y ahora con este libro, pues es otro escalafón. Yo estuve cuando se premió en un libro anterior con el Instituto Cultura. Sumo de idea. Que de hecho yo sé que tiene que ver con Ofelia, el personaje de Hamlet, pero no me acuerdo ahora el título exacto. Y fue una experiencia interesante porque en esa premiación estaba Carmen Vázquez, Sí. eh, Y Miguel Ángel Fornerín. y Miguel Fornerín, y entonces pues ahí nos sentamos y decidimos, ¿verdad? Por unanimidad, que ese era el libro que había que premiar en ese momento. O sea, que tú fuiste uno de los jurados, ¿sabes? Él estuvo, sí, sí. Yo fui el presidente del jurado, prácticamente. Mira eso. Y entonces, pues, se dio muy bien. Y de hecho, luego yo apenas conocía la poesía de Rosa Vanessa, vine a conocerla en ese momento. Sabía que había publicado antes y luego entonces cuando Carlos Nieves Mieles hace la antología, que tiene un título bien largo, ¿verdad? Pero ahora no recuerdo muy bien el título, esos títulos de Carlos. Este juego de látigos Este juego de látigo sonriente, sonrientes. exacto, este juego de látigo sonriente. Pues ahí, Ahí, yo también tuve la suerte que Carlos me incluyera. pues ahí entonces Rosa estaba y tuvimos la ocasión de poder compartir juntos por primera vez en el anfiteatro de pedagogía, de Departamento de Educación, Sí. la UPR. Nosotros no leímos nuestros poemas, alguien leyó nuestros poemas allí. Sí, unos estudiantes de educación. Y fue una Estupendo, sí. experiencia extraordinaria, entonces pues ahí fue Sí. que, ¿verdad? Pudimos encontrarnos y es interesante esto que dice del libro de Francisco Matos Paoli, ¿verdad? Bajo la admonición de don Paco, este libro que tiene esa imagen del Quetzal, porque Canto de la Locura para mí es un libro importantísimo en la lírica puertorriqueña. Y nosotros somos hijos de don Paco, ¿verdad? Yo llegué a conocerlo, llegué a compartir con él en muchas ocasiones. No he leído todavía este libro, espero leerlo próximamente. Y yo sé que pues siempre, como decía Harold Bloom, hay una angustia de las influencias, de una Claro. influencia, donde nosotros partimos de un modelo y entonces hacemos nuestra propia poesía a partir del poeta padre, aunque a alguna gente no le guste este texto, en una época tan, ¿verdad? Políticamente correcta, pero ciertamente pues hay un texto precursor del cual siempre partimos para poder hacer nuestra poética. Y yo sé que
Estoy seguro que Rosa Vanessa debió haber hecho un texto extraordinario. Lo es un texto Mm, riquísimo, rico en el sentido que es un texto donde lo intertextual está claramente expresado, pero está también escrito y es tan buena poesía y es tan genuina de que el libro, de que los versos de ella se sostienen en sí mismos, también como un solo libro. Quiero hacer una pequeña anécdota porque todos nosotros de una forma u otra conectamos con Matos Paoli. En el caso mío, mi conexión fue exquisita y un lujo, porque fue cuando yo presenté mi primer libro de poesía. ¿Te acuerdas de aquel lugar allá? Estoy en Cupey, en Casa Diego. ok, Ah, ya digo, Entonces sí. estaba, y Iván Figueroa, que es mi hermano, que fundó Isla Negra. buen poeta. Y los hermanos de Iván, Paquitín Arnaldo, Que son viola, músicos. cello en la Sinfónica, llevaron al primer chelista de la Sinfónica, un español. Y allá arriba interpretaron música clásica. ¿Qué pasa? Que entre la gente extraordinaria que estaba allí, entre ellos pues Iberto Berrocal, nuestra maestra y nuestra guía poética, estaba otro maestro, otro guía, don Manuel de la Puebla. ¿Y a quién llevó don Manuel con él ese día? A Matos Paoli. Y cuando terminó el evento, que nos estábamos despidiendo, el maestro Paoli dijo, yo quisiera dedicarle unos versos a Carlos Roberto, y él subió y que nos dijo unos versos. Yo no, en ese tiempo no, pues, no teníamos iPhone, nada de eso, que pudiéramos haberlo grabado, pero él me regaló a mí, al público, esos versos esa noche, y como pues esa fue mi experiencia con Matos Paoli, y ahí lo vi en toda su luminosidad, como movía las manos como si fueran palomas, ¿te acuerdas? Y entonces él hablaba y lo que salía era pura poesía, extraordinario. Sí. Bueno, Alberto, tú eres nuestro moderador. Creo que nos hemos pasado unos minutos. O no, estamos juntos ahí. Estamos bien de tiempo. Mira, si me permites decir Adelante. mi anécdota con don Paco. Por favor. Cuando yo trabajaba por primera vez en Radio Universidad, que yo tenía que ir al teatro mucho de la UPI a hacer notas sobre las actividades académicas y tal, él solía ya en esa etapa, que yo creo que estaba bastante mal de la mente, él subía al escenario a intervenir y a decir cosas, y yo siempre me fijaba en lo de las manos. Claro, hermoso. Y a mí me asustaba un poco, ¿verdad? Así que yo nunca me acerqué a él, pero en el libro hay un verso que dice que le conocí como una sombra, bueno, no me acuerdo del verso, pero es algo así como una sombra que pasa, que se desaparece por una callejuela umbría, y eso es literalmente así, porque la editorial antes estaba en el Big Center, Y en el Big eso es en la avenida Muñoz Rivera y colinda con una calle, prácticamente frente al hipódromo. con una calle vecinal de Santa Rita, y él vivía por allí, entiendo yo. Y literalmente yo le veía pasar y yo nunca quise trabar contacto con él, a pesar de que un compañero mío de Radio Universidad, ahora me fui hacia atrás en el tiempo, porque a la editorial yo llegué en el 93 y de ahí es la etapa esta de verle pasar, pero en la etapa de Radio Universidad, un compañero nuestro, Héctor Peña, era muy amigo de don Paco, y Héctor sabía que a mí me gustaba ya por ese tiempo escribir poesía, pero yo nunca me atreví a provocar esa visita. La pude haber provocado, Claro. no la provoqué porque me amedrentaba su figura. Yo no conocía Canto de la Locura en ese momento. Yo había tratado de leer otros poemarios que estaban en mi casa y tal, y como me parecía tan difícil, ¿verdad? Pues a mí me avergonzaba sinceramente la idea de presentarme allí y yo no tener nada que decir, ¿entiendes? Y me arrepentí de eso. Fue cuando con el tiempo yo entro en Canto y me doy cuenta, como dicen, que este forma parte de mi genealogía,
Claro. Yo pude haber conocido a este señor a través de este amigo y no lo hice por una combinación de timidez, de orgullo, de lo que ustedes quieran, de tontería. Y otra anécdota, todavía más extraña. Esta sí que es extraña. Un día Marta Ponte, Ajá, cuando editora estaba y escritora. la segunda vez que ella va a la editorial, que va como directora de edición, ella había dirigido la editorial hacía tiempo, en los 80. Cuando ella regresa como directora de edición, un día me entrega unos libros de doña Isabelita Freire, la viuda de Don Paco. Y me dice, doña Isabelita me pidió que te entregara estos libros, Rosa. Y yo, pero es que doña Isabelita a mí no me conoce. Ella me dijo que estos libros son para ti, que está muy contenta con tu maternidad. Y yo, para mí eso fue un misterio porque yo me quedé sin saber de dónde doña Isabelita sacó la idea de que me conocieron cosas. Eso es algo que ya yo no voy a saber, ¿verdad? Cómo surgió, pero me enternece que sin haber yo tenido contacto con él a nivel personal, algo tan raro como eso, unos libros que me regala la viuda, ¿verdad? Me da la ilusión de que tuvimos una amistad, al menos a nivel simbólico. Y ahora hay más que una amistad en este libro, Ujú. en ese salmo a la saliva de John Doe, que ya está en la página de Isla Negra, islanegra.com. Los primeros ejemplares van a ir firmados por Rosa Vanessa. Gracias, Rosa Vanessa. Esto Alberto aparece. Ahí donde Alberto va a aparecer ahora, esa es la portada del libro. Y muy importante, Pues, averigüen quién es John Doe, que John Doe John Doe. es una figura que no es solamente poética, es literal. Era un Pues, compañero de prisión. pues me imagino que todo eso vamos a dejarlo para la presentación del libro. Exactamente. La presentación que la vamos a anunciar ya próximamente. Alberto, hermano, gracias por ser nuestro anfitrión, no ahora, sino de la vida. Gracias. Gracias a ustedes por este momento. Por recibirnos acá. Gracias. Despídenos. La verdad que, y de hecho, búscate la película de los años 40 de Frank Capra sobre John Doe, que hay una también de Hollywood, de famosos tiempos del estudio, de las películas, ¿verdad? De estudio. Bueno, mi gente, ha sido un placer esta noche escuchar a Rosa Vanessa, a nuestro querido amigo, hermano, editor Carlos Roberto Gómez. Esta ha sido una noche aventurosa. Espero que sigan acompañándonos en próximas actividades a través de la página de Letras Salvajes y que tengan una hermosa noche. Y como decía por ahí, la noche sigue siendo joven, decía una gente en la televisión puertorriqueña hace muchos años atrás. Así que éxito en todo y muchas bendiciones. Gracias, Gracias. Gracias. Bye.